Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Mora. En este momento vamos a mostrar, digamos, las partes donde viene soldado el núcleo de un transformador, del cual obviamente nosotros vamos a retirar la soldadura a través de una pulidora. Entonces, como ustedes pueden observar, solamente que ahí estoy haciendo la imitación de cómo hacerlo, aunque parte de ello se va retirando. ¿Con qué fin hacemos nosotros eso? Es con la finalidad de poder realizar alguna modificación interna del mismo. Ya les explico. En este momento estoy mostrando dos puntos para retirar esa lámina, donde también los voy a desbastar con la pulidora y poder retirar la misma también. Entonces ahí vamos dando paso a paso. Entonces, como les estaba comentando, generalmente para hacer modificaciones internas, ya sea por ejemplo para el cambio de corrientes tanto del devanado primario como del secundario, y también obviamente para hacerle modificaciones en sus voltajes. Yo puedo hacer que un transformador de alguna u otra manera trabaje digamos como reductor de tensión, haciendo que el primario pues obviamente trabaje con más voltaje y el secundario obviamente me suministre menos. Eso es lo que yo le llamo un transformador reductor de tensión. También puedo hacer lo mismo acoplando, en este caso la red, que el primario sea 110 voltios y el secundario también me suministre la misma tensión. Ahí están observando que me tocó utilizar una prensa pues para poder obviamente terminar de desbastar para poder retirar la lámina. Si yo no hago eso, pues es imposible poderla retirar. Luego nuevamente vuelvo y lo soldo con una máquina. Bien, entonces ahí en ese momento estoy utilizando la pulidora para retirar en este momento pues los puntos que ustedes están observando ahí. También obviamente podemos tener transformadores elevadores de tensión. Un ejemplo, yo lo puedo energizar con 110 voltios en el primario y luego obtener unos 500 voltios en el secundario o 480 voltios. En fin, eso va de acuerdo obviamente a las necesidades de cada cual y todo lo demás. Al final del video estaré explicando cómo lo fui desarmando. En este momento estoy golpeando el núcleo con la finalidad de ir, digamos que las chaspas queden un poquito más sueltas. En este caso yo fabriqué una navaja con una ceguetica y vea, como ustedes pueden observar, le voy dando golpes y de esa manera voy separando las láminas, ¿sí? Con la finalidad de irlas retirando una por una, poco a poco. No tuve en cuenta un detalle, bueno, en fin, solamente que en este transformador las I están en un punto y las E en el otro punto. Hay transformadores donde se cruzan las E con las I. Lo que yo en este momento estoy haciendo es retirando las I. Como es un transformador que viene soldado, pues siempre me quitó un poquito de tiempo. Hay que utilizar obviamente el martillo pues para poder abrir o para poder hacer fuerza. Finalmente pues las láminas de alguna u otra manera pues se enderezan con el martillo. Busco una parte plana, las golpeo nuevamente y de esa manera pues las voy enderezando. Es normal que al principio se vayan a torcer, puesto que vienen soldadas, pero eso tiene solución luego. Bien, la idea es poder hacer un diseño diferente en él. Eso es lo que yo quiero hacer con el transformador. Miren la paciencia que tuve en ese caso para poder retirar esa primera lámina. No fue nada fácil, y puesto que son las primeras, pues siempre van a quitar un poquito de tiempo. Pero ya después de que ya empiece a retirar las primeras, pues me va a ser mucho más fácil retirar las otras. Y va a ser mucho más rápido. Y de esa manera pues yo me voy dando cuenta también cómo va la construcción del mismo. Vean, ahí ya pasando más o menos unos 15 minutos, ya había retirado varias. Y pues ahí estoy mostrando prácticamente lo que hice. Ahí vemos pues las Is en este momento. Y pues ahí también les estoy mostrando con el dedo las partes que están soldadas. También
Ahí mostramos una resina que es el pegamento que utilizan para pegar las seeds. Entonces ahí lo estoy mostrando obviamente con la navaja que fabriqué con un pedazo de cegueta. Entonces ahí están observando muy bien cómo es que viene el transformador. Ya prácticamente estamos viendo el núcleo, que es lo que nosotros queremos llegar, y pues la idea es retirar la formaleta, que es la que aloja el arrollamiento de la misma. ¿Sí? La finalidad es llegar hasta la formaleta. Ahí poco a poco voy retirando las delgas. Esto obviamente para poder hacer el cambio de voltajes, tanto del primario como del secundario y las corrientes, se hace a través de fórmulas. Y el punto de partida para nosotros es tomar las dimensiones del núcleo. ¿Sí? Debemos de medir su ancho y su profundidad. Con esos datos ya es más que suficiente para, se utiliza para determinar la potencia de núcleo. Cuántos watts máximo me va a suministrar el transformador. Y lo otro ya son las modificaciones que yo le voy haciendo de acuerdo a las necesidades del voltaje que yo necesite, como les había explicado anteriormente. En este momento pues estoy golpeando lentamente la formaleta, ¿sí? Sin ir a dañarla, con la finalidad de poderla retirar, pues que como también tiene barniz dieléctrico, pues está pegada y toca despegarla con golpe, pero hay que darle un golpe adecuado sin llegar a dañar la formaleta. Entonces ahí ya tenemos prácticamente la formaleta. Ahí nos dice que es un transformador de 240 voltios de entrada o 280, tiene otro punto y un común. La salida, pues donde dice lo es para el circuito de carga. En ese momento no supe bien, pero la idea es hacerle un cambio al mismo. Y obviamente pues hay que tener cuidado con los elementos que hay. Si yo puedo salvar ese cable de color rojo, pues mucho mejor. La idea no es dañarlo más, ¿sí? La idea es hacerle su modificación y darle otro uso al que tenía obviamente originalmente. Ahí estamos mostrando pues el núcleo, y pues ahí que es lo que les estoy mostrando, que ustedes tienen que tomar la medida tanto de la parte profunda hacia lo largo y lo ancho, ¿sí? Esas dos medidas son importantes para poder obviamente embobinar el mismo. Entonces espero aquí tenerlas. A tener un poquito de paciencia. Otra cosa es que tenemos que hacer una pequeña formaleta. La formaleta es importante. Sin la formaleta no puedo hacer nada, porque se me puede cerrar en el momento de embobinarlo, y entonces ahí sí graves. Ahí estoy haciendo las medidas y ya luego voy apuntando. Y ahorita les indico, eso me acuerdo que me dio 3.9 de profundidad y 1.8 de ancho, o sea 1.8 centímetros por 3.9 centímetros. Entonces, ¿para qué? Estoy tomando las medidas para poder hacer el cubo, que lo voy a hacer a través de madera. Eso obviamente para poderlo insertar en la formaleta. Y ahí tenemos la altura, que fue 2.6, si no estoy mal, sí, 2.6. Ahí lo vemos, 2.7, perdón. Bueno, la altura sí no me interesa tanto, solamente que la estoy midiendo para hacer la formaleta en madera. Ya después de realizar eso, después de haber cortado obviamente la formaleta, pues la introduzco dentro de la otra donde contiene la bobina. Desafortunadamente se me rompió un poquito ahí, pero eso tiene solución. Eso con la finalidad de que cuando nosotros volvamos a embobinar el transformador, la formaleta, pues no se nos vaya a hundir. Y después obviamente no la podemos insertar en el núcleo, porque la idea es poderla insertar en el núcleo. Ahí están las medidas: 3.9 centímetros de profundidad, 1.9 centímetros de ancho y 2.8 centímetros de alto.
ahí están las medidas. Ok. Luego, ahí estoy mostrando que la idea es eso, que no se me vaya a cerrar esa formaleta y lo puedo volver nuevamente a meter al núcleo. Porque cuando uno embobina y si yo no coloco eso, pues se me va a cerrar y va a ser un problema para luego insertar eso. Pierdo el trabajo, me toca volverlo a desarmar y volverlo a hacer de nuevo. En este momento, para hallar el centro hay que hacer un hueco. Entonces se toman las esquinas y se traza una línea, ¿sí? O sea, los ángulos del mismo rectángulo que nosotros estamos observando ahí. Entonces en este momento ya vamos observando cada uno de los ángulos. Ustedes lo pueden observar ahí en pantalla. Ya me queda prácticamente una X y con la X pues yo ya puedo hallar el centro. Entonces en ese momento estoy marcando bien el centro para luego poder abrir el hueco, ¿sí? Si no, pues obviamente no voy a poder embobinar o no voy a poder hacer la bobina. Es lo primero que yo tengo que hacer, tengo que tener una base. Ahí pues estoy utilizando un taladro de árbol que yo mismo fabriqué, no hay necesidad de comprarlo, se puede hacer. Lo importante es que la broca quede perpendicular, que quede a 90 grados y de esa manera pues poder realizar ya el hueco, pues hacer lo posible que quede perpendicular. Aunque ahí iba cometiendo un pequeño error porque coloqué una tabla abajo y siempre se me desvió un poquito, pero de igual manera me quedó perpendicular. Bien, entonces en este momento, con toda la paciencia, enciendo el taladro obviamente y voy perforando, voy haciendo el hueco con paciencia para que quede perpendicular. ¿Por qué? Porque la madera de alguna u otra manera siempre trata de desviar la broca debido a la resistencia que tienen, o sea, por la fricción y todo lo demás. Entonces se presenta una resistencia y eso hace que desvíe la broca. Entonces toca con paciencia para que el hueco quede perfecto, que nos quede perpendicular, o sea, los 90 grados. Eso se logra pues con una base o con un árbol, como nosotros le llamamos. Aunque hay algunos que tienen buen pulso, pero sin embargo siempre se desvía uno. La madera siempre de alguna u otra manera va desviándolo, digamos el hueco que uno va haciendo, lo que uno va perforando, pues se desvía. Bien, entonces en este momento ya he terminado, entonces retiro obviamente ya la formaleta. Pues la tabla la coloqué con la finalidad de no dañar la otra mesa, en fin, y observamos, perfecto, quedó perpendicular el orificio, ¿sí? Entonces ahí va un tornillo que va a sujetar eso. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ensamblarle dos tapitas al lado con la finalidad de que sostenga la formaleta. Yo ya ahí la hice, incluso con la misma tabla donde había tomado las medidas, y finalmente ya quedaron listos los huecos. En ese momento pues solamente me tocó después ir a comprar un tornillo. Eso no tiene mayor costo, de acuerdo obviamente a la medida de la broca, para luego ya finalizarlo. Pero entonces la idea es que eso se sujete. ¿Para qué? Pues para que la bobina que nosotros estemos fabricando no se nos vaya a ir a los lados tampoco, o que se nos vaya a salir. Y ahí ya mostramos el proyecto final. Incluso ya la máquina estaba lista y ahí estoy mostrando cómo es que se va haciendo el proceso de embobinado. O sea, a la medida que usted va girando, pues de esa manera va haciendo la bobina. Solamente que ya esto lo dejo para la clase. En clase se termina de desarmar el transformador, se retira obviamente el cobre que tiene internamente para realizar la nueva modificación, y ya con los cálculos matemáticos pues vamos a realizar las modificaciones. Eso es todo. Agradezco su atención prestada y pues más adelante estaré viendo cómo realizar los cálculos del mismo. Solamente que ahí estoy mostrando la máquina o cómo se hizo la máquina embobinadora y cuáles son los procesos para desarmar el transformador. Muchas gracias por su atención.